La leyenda de los templarios en América, un viaje al origen de los misterios. En el crepúsculo de Francia, bajo el gobierno del siniestro rey Felipe IV, los templarios se enfrentaron a la persecución. En un trágico asalto a su sede en París, fueron acusados de herejía y traición. El venerable maestro templario, Guillaume de Montfort, se vio obligado a huir junto a sus leales caballeros. Guiados por la desesperación y el anhelo de refugio, se atrevieron a desafiar lo desconocido. Los rumores hablaban de tierras lejanas al oeste, más allá del vasto océano. Con corazones ansiosos, los templarios cargaron su tesoro sagrado en un barco llamado la Estrella de Jerusalén, y zarparon hacia un destino incierto. El viaje fue arduo y lleno de peligros. Las tormentas salvajes amenazaron con hundir su barco, y el hambre y las enfermedades diezmaron a sus filas. Sin embargo, su fe inquebrantable los sostuvo. Después de largas y agotadoras semanas, avistaron tierra. Al llegar a la costa, contemplaron un paisaje extraño y exuberante. Árboles imponentes se erguían como guardianes, y el aire estaba cargado de aromas exóticos. Habían llegado a una tierra que parecía ajena al tiempo mismo. Mientras exploraban su nuevo entorno, Guillaume percibió una inquietante sensación de observación. Una estructura rudimentaria se ocultaba entre la densa vegetación, un enigma que les llenaba de una mezcla de temor y curiosidad. En esta tierra desconocida, rodeados de misterios y peligros, los templarios se embarcaron en un viaje que cambiaría el curso de la historia. Su legado se entrelazó con los secretos de un pasado antiguo, revelando verdades ocultas que habían permanecido enterradas durante siglos. Una tierra extraña y un encuentro inquietante. En medio de un bosque impenetrable, dos valientes exploradores se adentraron en un territorio desconocido, dejando atrás su improvisado campamento cercano a una playa desolada. El aire húmedo y terroso envolvió sus sentidos, y los sonidos de la vida silvestre local les resultaron exóticos y desconcertantes. Mientras avanzaban, uno de los exploradores notó una huella inusual en el suelo, pequeña, humana, pero mucho más pequeña que la de un adulto. Un escalofrío recorrió sus espaldas. No estaban solos en esta tierra. Con cautela, continuaron su camino, descubriendo más señales de presencia humana. Fogatas extinguidas, herramientas de piedra y madera y pequeños ídolos de madera tallados, colocados estratégicamente como si marcaran un territorio sagrado. De repente, un grupo de figuras apareció ante ellos, reunidas alrededor de una hoguera en un claro del bosque. Eran indígenas, hombres y mujeres, vestidos con pieles adornadas con plumas y cuentas. Ante la vista de los exploradores, se levantaron y adoptaron posturas defensivas. Uno de los exploradores extendió una mano en señal de paz, pero sus armaduras brillando al sol los hacían parecer figuras aterradoras, casi mitológicas. Los exploradores intentaron comunicarse a través de gestos y palabras rudimentarias, pero los indígenas parecían desconcertados. Sin embargo, uno de ellos, un anciano con un tocado de plumas blancas, dio un paso adelante e imitó el gesto de paz. Una frágil tregua se estableció, pero la sensación de vigilancia nunca los abandonó. En los días siguientes, los exploradores se esforzaron incansablemente por encontrar un terreno común con los indígenas. Les ofrecieron comida, mostraron interés en sus costumbres y trataron de explicar su situación. Poco a poco, una confianza cautelosa comenzó a formarse. Pero no todos estaban convencidos. Algunos exploradores, agotados y temerosos, cuestionaron su decisión de abandonar su tierra natal y exigieron regresar. Otros, liderados por un hombre llamado Luis, argumentaron que debían mantenerse firmes en su misión y demostrar su valor. Mientras tanto, los exploradores enfrentaron desafíos desconocidos en su nuevo entorno: encontrar agua potable, cazar y recolectar alimentos, y construir refugios que los protegieran de los elementos. Las noches eran particularmente inquietantes, con el frío, la oscuridad impenetrable y los sonidos desconocidos de la vida silvestre. Una de esas noches, uno de los exploradores, Raymond, vio una figura acercándose al campamento. Era una joven indígena, sosteniendo un paquete envuelto en piel. Se acercó tentativamente y ofreció el paquete, que contenía hierbas y raíces medicinales que tanto necesitaban. En ese momento, los exploradores se dieron cuenta de que no estaban completamente solos. Los indígenas, a pesar de sus diferencias, estaban dispuestos a ayudarlos. Una chispa de esperanza se encendió en sus corazones.
A medida que pasaban los días, las tensiones comenzaron a surgir dentro del grupo de exploradores. Las dudas y los miedos se apoderaron de ellos, amenazando con desmoronar su frágil unidad. Sin embargo, su líder, Guillem, se mantuvo firme, recordándoles su juramento y su misión. Continuaron explorando el interior, hasta que un día se encontraron con un grupo de indígenas que parecían haberlos estado observando. Esta vez, los indígenas llevaban arcos y lanzas, y sus expresiones eran de desconfianza. El líder indígena, un hombre de mediana edad con tatuajes que cubrían su rostro y pecho, se adelantó y habló en una lengua que los exploradores no entendían. Guillem intentó ser conciliador, pero los indígenas se prepararon para disparar. Fue entonces cuando uno de los exploradores, Etienne, recordando gestos aprendidos anteriormente, se acercó lentamente y se arrodilló, ofreciendo una pequeña cruz de madera como símbolo de paz. El líder indígena bajó su arco y pronunció una palabra, señalando la cruz. Aunque no comprendieron el significado exacto, el gesto calmó la tensión y evitó un conflicto potencial. Guillem decidió que necesitaban una base segura y ordenó establecer un asentamiento temporal cerca de la costa. Los exploradores trabajaron incansablemente, construyendo un pequeño fuerte con los materiales disponibles en la naturaleza. Mientras trabajaban, las discusiones sobre su próximo movimiento se intensificaron. Algunos abogaron por alianzas con los indígenas, mientras que otros insistieron en mantenerse apartados. Guillem escuchó en silencio, sabiendo que ambas posiciones tenían mérito. Al final, optó por explorar los alrededores del asentamiento. Fue entonces cuando descubrió un símbolo grabado en una roca, un símbolo extrañamente familiar pero que no podía identificar. Mientras lo observaba, escuchó un ruido detrás de él. Al darse la vuelta, vio al líder indígena tatuado. El hombre señaló el símbolo y miró a Guillem con una mezcla de miedo y respeto. Guillem se dio cuenta de que el símbolo no era simplemente una marca, tenía un significado, un poder que aún no comprendía. Al regresar al campamento, no pudo quitarse la imagen de la mente. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los árboles y las estrellas brillaban en el cielo despejado, Guillem supo que estaban en un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban de maneras misteriosas y peligrosas. El verdadero desafío apenas comenzaba. El secreto de la isla abandonada. En un lugar remoto, un grupo de valientes caballeros templarios se embarcaron en una misión secreta para custodiar un tesoro sagrado. Decididos a protegerlo de las miradas indiscretas, eligieron una isla abandonada para esconderlo, lejos del escrutinio de sus enemigos. El traslado del tesoro fue una tarea ardua, realizada bajo el amparo de la noche. Los caballeros, guiados por el ingenioso Guillaume de Montfort, idearon un plan para excavar túneles intrincados bajo la colina de la isla, un ingenioso refugio para sus preciosas reliquias. A medida que avanzaba su misión, los templarios se encontraron con los indígenas locales. Enfrentados a la desconfianza de los nativos, Guillaume y sus hombres se esforzaron por mantener la paz, mientras que al mismo tiempo protegían los túneles de su descubrimiento. Un encuentro inquietante con un líder indígena, Naitze, dejó a Guillaume perplejo. Al señalar un símbolo grabado en una roca, Naitze pronunció una palabra críptica. Wihat Muk. Guillaume quedó desconcertado por su significado, pero sintió una profunda conexión entre el símbolo y la tierra misma. Siguiendo su intuición, Guillaume se adentró en una cueva oculta que conectaba con los túneles. Las paredes estaban adornadas con inscripciones extrañas, diferentes a cualquier cosa que hubieran visto antes. Un escalofriante reconocimiento se apoderó de Guillaume, como si hubieran perturbado un santuario antiguo. Ante el peligro desconocido, los caballeros se reunieron y tomaron una decisión trascendental. Jurarían guardar silencio sobre la cueva y su contenido, un secreto que custodiarían incluso a costa de sus propias vidas. Con sus espadas alzadas bajo la luz de la luna, hicieron un juramento solemne, vinculándolos a un destino incierto. Mientras se acercaba el invierno, los caballeros completaron la cámara subterránea, un bastión inviolable para su tesoro. La cavidad, ahora sellada, permaneció como un enigma, un secreto compartido solo entre los iniciados. A medida que su misión llegaba a su fin, los caballeros se dispersaron, desapareciendo en la vasta extensión. La isla abandonada guardaba su secreto, un testimonio del valor y la soledad de aquellos que habían custodiado el conocimiento más allá del alcance de la comprensión humana. El legado oculto de Oak Island.
En el vasto tapiz del tiempo, vientos silenciosos han borrado los rostros y los corazones de los templarios, una vez guerreros implacables que protegieron la fe. Ahora, dispersos y envejecidos, se han desvanecido en la tierra que una vez temieron. En un claro apartado, Sir Guillaume de Montfort, un hombre de años y cargas, contempla el océano desde su cabaña en Oak Island. Recuerda la noche en que juró proteger un secreto que pesa sobre él. Hermanos y hermanas templarios han dejado atrás sus armaduras, entrelazándose con los nativos que los acogieron. Raymond de Brun, padre de familia, sueña con los túneles de Oak Island y el juramento que hizo. Brother Etienne, un sabio erudito, se ha convertido en un chamán, su esperanza arde como una llama en medio de las sombras. A medida que pasan los años, el conocimiento del tesoro se desvanece. Los templarios, llevándose consigo fragmentos de la historia, mueren uno a uno. Guillaume, consciente de su fin, se reúne con los que quedan. Debemos asegurarnos de que lo que hemos guardado no se pierda, implora Guillaume. Sir Thomas de León, un escriba diligente, entrega a Guillaume un diario encriptado que contiene la ubicación de la cámara secreta y un mapa de los túneles. Debe guardarse a salvo, advierte Thomas. Guillaume acepta el diario, una lágrima rodando por su mejilla. Sabe que este es su último acto como templario. Los últimos templarios se dispersan, ocultando sus identidades o viajando con la esperanza de un renacimiento de la orden. Guillaume permanece en Oak Island, un guardián solitario del tesoro. Una noche inquietante, Guillaume se adentra en los túneles una vez más. Siente una llamada desde lo profundo, una presencia que ha esperado siglos. El eco de su voz resuena en la cueva, buscando respuestas. El nombre de Guillaume y la historia de los templarios se convierten en un susurro en las leyendas locales. Los niños escuchan cuentos sobre un guardián anciano que protege un tesoro maldito. El diario de Guillaume, oculto y perdido, contiene la clave para desenterrar no solo el oro templario, sino también los secretos más oscuros que llevaron consigo a América. Oak Island permanece envuelto en misterio, el eco de la historia desapareciendo lentamente en las brumas del tiempo. El umbral de la cámara principal. En la penumbra de Oak Island, el equipo de exploradores se adentraba en un misterio sin precedentes. Habían desenterrado una moneda de oro, un indicio revelador que apuntaba a la existencia de una cámara oculta. Alex, el líder, compartía la emocionante noticia con su equipo, pero una llamada amenazante enfrió su ánimo. Una voz desconocida les advirtió que se mantuvieran alejados, insinuando un peligro latente. Ante la amenaza, el equipo se mantuvo unido, resuelto a descubrir la verdad. La moneda había proporcionado una pista, que Sarah decodificó hábilmente como un mapa para los túneles de Oak Island. Un deslizamiento de tierra atrapó momentáneamente al equipo, dejando a su paso un inquietante eco que despertó un temor ancestral. Pero su determinación no flaqueó. Armados con linternas y herramientas, se aventuraron en los estrechos conductos, encontrando símbolos extraños que hablaban de un pasado enigmático. Finalmente, llegaron a una cámara intermedia, donde un cáliz de plata adornado con gemas brillaba sobre un pedestal. Al desenrollar los pergaminos que lo rodeaban, Sarah descifró mensajes crípticos que revelaban una biblioteca de secretos prohibidos. Pero la euforia se mezcló con la cautela. Sarah advirtió sobre el potencial destructivo de los conocimientos que habían desenterrado. Mientras el equipo debatía su curso de acción, el sonido de pasos apresurados anunció la llegada de los herederos del Temple, la organización que había emitido la amenaza. Una carrera acalorada los llevó a un pasaje lateral y finalmente a una puerta imponente. Sarah trabajó frenéticamente para desbloquearla mientras el peligro se acercaba. Con un clic, la puerta se entreabrió, revelando una oscuridad profunda. Sin dudarlo, el equipo cruzó el umbral, dejando atrás la luz del día y adentrándose en la cámara principal, un lugar envuelto en misterio antiguo y el peso de secretos milenarios. La puerta se cerró silenciosamente detrás de ellos, sellando su destino en la búsqueda de verdades ocultas que podrían cambiar el curso de la historia. El corazón del legado templario. En el silencio sepulcral de la cámara principal, el equipo se enfrentó a la sombría amenaza desde el otro lado de la puerta sellada. Los herederos del Temple acechaban, su impaciencia crecía. Tras respirar hondo, el equipo se adentró en la oscuridad, sus linternas iluminando los antiguos frescos. El doctor Alexander Carter, con el corazón latiéndole con fuerza, dirigió su haz de luz hacia la cámara principal.
Su asombro era evidente mientras se maravillaba ante las altas columnas, adornadas con inscripciones latinas y símbolos templarios. En el centro, un austero altar de piedra se erguía imponente, rodeado de cofres sellados y estatuas de caballeros silenciosos. Sarah Thompson se unió a Carter, su mirada recorriendo las inscripciones en el altar. Una mezcla de asombro y fascinación se reflejaba en su rostro. «Esto es más que latín», murmuró. «Hay algo más antiguo aquí, una combinación de lenguajes que no parecen encajar». Mientras los arqueólogos debatían el significado de las inscripciones, Mark Townsend y Mike Blackwood inspeccionaban los cofres alrededor del altar. Algunos contenían reliquias sagradas y manuscritos invaluables, mientras que otros estaban sellados con candados intrincados. «Mira esto», exclamó Townsend, sosteniendo una cruz de oro adornada con piedras preciosas. «Esta sola podría valer una fortuna. Pero es mucho más que eso. Las inscripciones indican que se usó en ceremonias secretas». Carter se acercó, observando cada detalle con atención. Cada artefacto poseía un valor incalculable, no solo monetario sino también histórico y esotérico. «No podemos llevarnos todo esto», dijo con frustración. «El peso es demasiado». Mientras la tensión crecía, un golpe resonante sacudió la puerta de piedra. Los herederos del temple se estaban impacientando. «No tenemos mucho tiempo», advirtió Townsend. Justo entonces, Sarah lanzó un grito de esperanza. «Creo que hay un mecanismo aquí», dijo, señalando una serie de símbolos en el altar. «Si lo activamos, podríamos sellar esta cámara y mantenerlos fuera». El equipo se puso en acción. Sarah manipuló los símbolos, recitando las instrucciones en voz baja. Un suave zumbido llenó el aire y las estatuas de los caballeros comenzaron a moverse, posicionándose frente a la puerta. Pero el sacrificio de Mike fue en vano. Los herederos del temple habían encontrado otra entrada y pronto irrumpieron en la cámara. El equipo se enfrentó a ellos, protegiendo lo que habían descubierto. Emily sostuvo un cofre dorado, sus ojos brillando con determinación. «Este es el verdadero premio», dijo. «Contiene la clave para entender el legado templario». La batalla se desató, el sonido de las espadas chocando resonando en las antiguas paredes. El equipo luchó valientemente, pero estaban superados en número y en armas. Justo cuando la esperanza parecía desvanecerse, un rayo de luz apareció. Sarah había descubierto un pasadizo oculto detrás de una roca suelta. Uno a uno, el equipo se deslizó por el estrecho pasaje, escapando de la carnicería. Mientras se adentraban en la oscuridad, podían escuchar los gritos de sus perseguidores acercándose. Pero esta vez, no se darían por vencidos. Habían descubierto el corazón del legado templario, y no se detendrían ante nada para protegerlo. La búsqueda del tesoro perdido. En el corazón de una antigua ruina, el equipo de exploradores descubrió el secreto que podría alterar el curso de la historia, un mapa que guiaba a los mayores enigmas de los templarios. Su entusiasmo se tornó en preocupación al comprender lo peligrosa que podía ser esta información en manos equivocadas. El peso de su responsabilidad pesaba sobre sus hombros, sabiendo que no podían permitir que cayera en manos de quienes podrían destruirlo o utilizarlo para propósitos oscuros. Decidieron ocultar el secreto en una cueva remota, lejos de las garras de sus perseguidores. Escalaron las paredes, sorteando obstáculos y arriesgando sus vidas para encontrar refugio. En la oscuridad de la noche, mientras las sombras se cernían, encontraron a sus enemigos acercándose. Desesperados, un aliado arriesgó con acento agudo todo para ganarles tiempo, entregándoles documentos falsos. La tensión se intensificó cuando la líder de sus perseguidores, Liz Morrell, leyó los documentos. Su furia se hizo evidente mientras se daba cuenta del engaño. Pero en medio del caos, Alex, el líder del equipo, ideó un plan arriesgado. Con calma, desgarró los falsos documentos, desafiando a Liz. Su amenaza resonó en el silencio, advirtiéndole que destruiría el verdadero secreto si hacía un solo movimiento. El tiempo se detuvo mientras Liz sopesaba sus opciones. Finalmente, con un suspiro de derrota, dio la orden de retirarse. El equipo había salvado el tesoro por ahora, pero sabían que la batalla estaba lejos de terminar. En las sombras, Mike, el aliado que había sacrificado su propia seguridad, observaba con ojos atormentados. Había traicionado a sus compañeros para protegerlos, pero el precio que había pagado todavía se desconocía. Mientras los exploradores se alejaban, el destino de su misión seguía siendo incierto.
Habían ocultado el tesoro, pero su verdadero viaje apenas comenzaba, un viaje para proteger su secreto y compartirlo con el mundo cuando llegara el momento adecuado. El legado de los templarios, revelaciones y enigmas. En el corazón de una isla envuelta en misterio, encontré una cámara subterránea, un relicario de secretos templarios. En sus paredes, inscripciones talladas contaban la historia de una orden antigua, una búsqueda de conocimientos ocultos. En el centro, un cofre de madera, sellado con la cruz templaria, guardaba un tesoro más grande que el oro, pergaminos y códices que revelaban la verdadera historia humana. Los textos antiguos hablaban de viajes más allá de océanos desconocidos, de civilizaciones perdidas y profecías que sacudían los cimientos del mundo. El peso de este conocimiento se apoderó de mí, un arma de doble filo que podía desatar el caos o iluminar la oscuridad. El peligro acechaba en las sombras, los herederos del temple, guardianes de los secretos antiguos, no descansarían hasta recuperar su herencia. Pero también sentía una responsabilidad, un deber de proteger la verdad de quienes la usarían para el mal. Con decisión, elegimos custodiar los documentos más valiosos, ocultando el resto con la esperanza de que algún día el mundo estuviera listo para su revelación. El cofre se cerró, sellando los secretos una vez más, pero quedó una carta, una explicación de nuestra elección. Saldando la cámara, supe que nuestra vida había cambiado para siempre. Somos los guardianes de un legado, una verdad que aún espera su momento. El camino por delante era incierto, pero una cosa era segura. El legado templario seguía vivo, una fuerza oculta que moldearía el destino de nuestro mundo. En la playa, mientras el sol naciente arrojaba sus primeras luces, tomé una decisión. La búsqueda de la verdad continuaría, un viaje interminable en el que enfrentaríamos peligro y descubrimientos. La isla era solo un capítulo, un hito en el sinuoso camino hacia el conocimiento. Los secretos del pasado nos seguirían guiando, un legado que llevaríamos con orgullo, esperando el día en que el mundo finalmente estuviera listo para aprender su verdad. El legado de Oak Island, la carga de los guardianes. En medio del silencio de la isla, el peso de nuestra revelación nos aplastó. Habíamos desvelado un secreto que podría alterar la historia, pero ahora debíamos decidir su destino. Mark y Sarah se unieron a nuestro círculo, sus semblantes reflejando agotamiento y temor. La magnitud de nuestro descubrimiento nos abrumaba, y la decisión final debía tomarse con cautela. Debemos considerar el bien común, dijo Mark con convicción. Esto no es solo historia, podría transformar la percepción del mundo. Sarah asintió, sus manos agarrando el cofre con fuerza. Si cae en las manos equivocadas, todo podría derrumbarse. No solo las religiones y los gobiernos, sino la fe misma. Mientras debatíamos, la figura de Mike Blackwood surgió entre los árboles. Sus palabras resonaron con gravedad. Ustedes son los guardianes de este conocimiento. Su decisión moldeará el futuro. Alex, nuestro líder, comprendió la responsabilidad que recaía sobre nosotros. Debemos proteger lo que hemos encontrado, dijo, pero también debemos asegurarnos de que la verdad salga a la luz cuando el mundo esté preparado. Sarah propuso dividir y ocultar copias de los documentos en varios lugares ocultos. Mark frunció el ceño, pero finalmente accedió. El cofre original fue sellado y enterrado en un lugar conocido solo por nosotros. Nos preparamos para abandonar la isla, conscientes de que nuestra misión estaba lejos de terminar. La amenaza seguía presente, pero también sentíamos una extraña paz. Habíamos hecho lo correcto, por ahora. Pero el destino tenía otros planes. Una nota anónima llegó al despacho de Alex, con coordenadas que apuntaban a Escocia. ¿Una nueva amenaza o una pista crucial? Alex sintió un escalofrío, pero la sed de verdad lo impulsó a seguirla. Mientras el avión cruzaba el Atlántico, Alex reflexionó sobre el legado que llevábamos. Los guardianes de secretos, condenados a vigilar las sombras de la historia. Sabíamos que la verdad no podía permanecer enterrada para siempre, pero también entendimos la fragilidad de nuestro silencio. El viaje de Alex estaba lejos de concluir. El legado de Oak Island resonaría a través de los siglos, y nosotros, sus guardianes, seguiríamos protegiendo su misterio hasta que el mundo estuviera listo para recibirlo. El enigma perpetuo, un vínculo con el pasado. Mientras contemplaba el vasto panorama que se extendía ante mí, una sensación de paz inefable se apoderaba de mi ser.
En aquel momento, supe con certeza inquebrantable que estaba justo donde debía estar, destinado a desempeñar un papel crucial en un legado interminable. La búsqueda de la verdad, un faro que ha guiado a los templarios a través de los siglos, nunca cesa. Como guardián, la responsabilidad de custodiar este legado recayó sobre mis hombros. El mundo continuaba su incansable rotación, y en algún lugar en el vasto tapiz de la historia, los secretos de los templarios permanecían ocultos, esperando pacientemente a que una mano digna los revelara. Como arqueólogo y heredero del linaje perdido, me sumergí en las sombras, consciente de que mi misión apenas había comenzado. El legado de los templarios estaba a salvo por el momento, pero el paso inexorable del tiempo y los hilos intrincados del pasado siempre encontraban un camino para manifestarse.